el fin de semana. Vamos a contacto de inmediato con Fernanda Vega, que hace algún ratito ya nos está esperando. Fernanda Vega, ¿cómo está? Gusto saludarte. Hola Hugo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Preocupado por el tema de la pandemia. Nos estábamos preparando por el retorno a clase seguro y la verdad que parece que todavía no están dadas las condiciones. Los contagios siguen manteniéndose muy altos, no voy a decir en aumento constante porque hemos tenido otros picos, pero nos mantenemos en una condición grave y crítica, lamentablemente, en relación a la pandemia. Entiendo que de ese tema nos quieres hablar. Exactamente, porque claro, tú ya lo indicabas, nos mantenemos en un rango bastante elevado en lo que respecta a la cantidad de nuevos casos de COVID-19 en nuestra zona, más de 500. Viernes pasado solamente superamos los 600 casos y es por eso que se mantiene la preocupación. Paralelo a las condiciones que existen a nivel regional, también se está desarrollando obviamente toda esta campaña de vacunas. Hay que destacar que hoy día justamente llegó una nueva remesa a nuestra zona, 9.750 vacunas para la provincia de Concepción y la provincia de Biobío, con la idea de mantener la vacunación al sector de los trabajadores del área de la educación, ahora en el rango de los 39 a los 23 años, así que continúa muy bien todo el tema de la vacunación. Los porcentajes que se han entregado hablan de que se está desarrollando de buena manera. Se ha llegado a cerca de un 79% de vacunas al grupo de mayor riesgo, que serían los mayores de 65 años. Y en lo que respecta ya a estos últimos días en la vacunación a los trabajadores del área de la educación, de profesores, de manipuladoras de alimentos, de auxiliares, van más de 15.000 los trabajadores inoculados con estas vacunas Pfizer o también de la Sinovac. Pero volviendo al tema directamente de la preocupación que existe por el aumento de casos, ¿qué es lo que está pasando en nuestras zonas? ¿Podríamos volver quizás a una cuarentena? Ya me acompaña Camilo Mejías, doctor en matemáticas, para que podamos hacer un análisis directamente de los números que se han entregado en los últimos días acá en nuestra zona. Muy buenos días, Camilo. Buen día, muchas gracias. Bueno, inmediatamente preguntarte cuál es el análisis que se hace de estas últimas semanas. Sabemos que la pandemia no ha dado tregua acá en nuestra zona, los números dejan harto que no hemos podido tener una baja importante en los casos nuevos de COVID-19 acá en nuestra zona. Así es, bueno, a nivel nacional, mientras hay vacaciones, la gente se tiende a ir hacia otros lugares. Nosotros tenemos esa mezcla, que algunas personas salen del Gran Concepción, pero también tenemos muchos balnearios, muchas comunas que son turísticas dentro de esta región. Entonces se junta un poco con la gente que estuvo de vacaciones, con la gente que residía en este lugar, y ha hecho que los casos efectivamente sean muy, muy altos. Y eso también sumado a que la gente dentro de vacaciones se juntó mucho más con amigos, con grupos familiares, que ha hecho que se anticipara un poco el pic que nosotros veníamos a ver. ¿Por qué? Porque a medida que volvamos ahora a marzo, indiscutiblemente, y aunque los casos ahora sean altos, como la gente va a tener que volver a trabajar, va a tener que volver a ocupar locomoción colectiva y va a estar un poco más atochada, tanto en el centro, en diferentes lugares, los casos van a lamentablemente tender a subir por este atochamiento. ¿Cómo se trata de justificar que esta nueva alza que vemos de nuevos casos de COVID-19 se haya adelantado prácticamente? Porque ustedes esperaban en los análisis que se desarrollaban que fuera ya de lleno en marzo, después del 15 de marzo, para fines de marzo, pero estamos recién a 1 de marzo. Sí, bueno, se junta, como te decía, con que nosotros tenemos muchas comunas que son comunas turísticas y comunas balnearios. De hecho, tenemos una alza importante y súper considerable en Laja, que si bien tenía pocos casos, ahora más que ha duplicado lo que tenía hace medio mes atrás o un mes atrás. Así también en Cuyanilagüe, rápido ascenso, comunas que se encuentran alejados del sector de Gran Concepción, pero que son turísticas, han aportado mucho en sus casos positivos. Camilo, por otra parte, también está el tema de toda la campaña de las vacunas. Sabemos que los resultados o las consecuencias positivas que pueda tener todo este proceso de vacunas que se estará desarrollando a lo largo de nuestro país deberían ir ya en los próximos meses. ¿Cuándo ya se cree que podría generar una mayor seguridad a la población estar vacunados, teniendo en cuenta que aún si hay más de 3 millones ya de parte de la ciudadanía vacunada, todavía falta
un porcentaje, un sector de la población que no se cuida tanto, al parecer. Claro, a ver, esto es como colocar vacunas, que dicho sea de paso ha sido muy exitoso aquí a nivel nacional y a nivel mundial también reconocido. Finalmente es como construir una represa y nosotros no podemos con la represa necesariamente parar el alza o baja del río o de la marea. Entonces, independiente con o sin vacuna, nosotros íbamos a ver un alza en los casos ahora durante marzo. Y lo que estamos haciendo con las vacunas es construir palito a palito esta represa para que cuando venga el gran pic, la gran ola, que debería ser aproximadamente en junio, julio, y acá en la zona incluso después, el gran brote que siempre nos pasa con la parte del virus, con la influenza y con diferentes tipos de virus respiratorios, ahí disminuir la cantidad de camas UCI ocupada por esto, es decir, disminuir la letalidad y de alguna forma la gravedad de esta enfermedad. Pero no porque la gente se ha vacunado ahora, los casos van a dejar subir, y no pensemos que la vacuna no sirve, sino que estamos construyendo pasito a pasito este gran muralla que tenemos que hacer para donde tenemos que prepararnos realmente, que es en junio, julio, en el invierno, donde realmente los virus no nos acechan siempre. Bueno, yo creo que todos esperamos que esto pueda mejorar, evidentemente, porque lamentablemente los números que se nos entregan en los últimos días nos preocupan. Lo mismo está pasando también en la ocupación de camas. Tenemos un 95% de ocupación de camas en la unidad de cuidados intensivos, y es por eso que ese es uno de los factores más determinantes en lo que respecta a la pandemia, por lo menos acá en nuestra zona. ¿Cómo se analiza también es justamente ese punto, la ocupación de camas acá en la región del Biobío? La ocupación de camas siempre sube 10 o 14 días, 10 días después, de entre 10 y 14, después de que tú tienes alza de casos. Es decir, si ahora 1 de marzo y el 28 de febrero teníamos alza de casos, nosotros el 14 y 15 de marzo vamos a ver una alza considerable, o entre el 10 y el 14 una alza considerable en camas UCI. Pero esto tenemos que recordar que son las curvas. Tenemos una alza, ¿verdad?, que tuvimos al comienzo, bajó mucho durante 90 días, volvió a subir en diciembre y ahora debería bajar, bajó y está subiendo ahora en marzo. Marzo y entrando a invierno va a seguir subiendo. La vacuna lo que va a hacer es que en vez de que suba, nos va a empezar a ayudar en mayo, en junio, no necesariamente ahora. O sea, Camilo, disculpa que te interrumpa, ¿deberíamos continuar en alza de aquí a cuántos meses más? Porque estamos hablando prácticamente de meses, no de semanas. Todos estos análisis siempre se hacen sin considerar una cuarentena. Si no hay una cuarentena pronto, es muy probable que continuemos durante todo marzo en alza, porque la gente va a empezar a circular, ya sea en colegio, ya sea en trabajo o en diferentes cosas que tengan que hacer en su quehacer diario. Esto no significa que la gente no tenga que hacer las cosas y que se quede por siempre encerrada. Y ahí es donde vienen las medidas restrictivas de las cuarentenas, que lo que hacen es frenar. Si nosotros analizamos la cuarentena de enero y febrero, ve la curva, es un techo. Eso es lo que hacen las cuarentenas, techo y hacia abajo generalmente. Eso también tenemos que esperar con la cuarentena que debería venir, lamentablemente, para esta zona en las próximas semanas, no necesariamente justo ahora. O sea, con las proyecciones que tú nos indicas, lo que tú nos estás explicando, ¿debería sí o sí venir una cuarentena? O sea, las autoridades deberían implementar nuevamente una cuarentena acá en nuestra zona, retroceder nuevamente a la fase 1. La cuarentena en sí tiene dos cosas principales. Una, como bien tú decías, la cantidad de camas UCI disponibles, y la segunda es la explosividad de los casos. Si tenemos casos por todos lados que no tienen conectividad entre sí, es que se nos escapa de las manos, y ahí es donde tiene que venir la cuarentena. Siempre la hemos asemejado al supertanker, a poder apagar los incendios y poder identificar los focos, ¿verdad?, e ir con las brigadas que se llaman trazabilidad mucho más cercano a estos focos de incendio, asimilándolo con un incendio forestal. Entonces, si ahora tenemos casos explosivos y siguen subiendo, naturalmente tiene que venir nuestro supertanker, lamentablemente una cuarentena, para poder bajar esa explosividad de casos. Ahí tenemos un poco más claro el panorama, Hugo, en lo que respecta a lo que está ocurriendo en los últimos días con la emergencia sanitaria acá en nuestra zona. Sabemos que preocupa mucho el aumento de casos que se han registrado en estos últimos días y que podría continuar en las próximas semanas e incluso en los próximos meses, porque se espera que ya para mayo pueda ir descendiendo un poco más la cantidad de casos activos en la región del Biobío. Lo que se espera, y también lo indicaba Camilo Mejías, doctor en matemáticas, que las autoridades puedan decretar nuevamente una cuarentena acá en nuestra zona, es decir, retroceder nuevamente a la fase 1. Sí, yo creo que va a ocurrir. Lamentablemente en el contexto de las consecuencias que la cuarentena genera, ¿no es cierto? La baja movilidad y personas que, bueno, sufren muchísimo porque no pueden trabajar.
pero yo creo que va a venir la cuarentena lamentablemente. Ahora, no sé si le preguntaste, parece que al principio algo dijo él de eso, el efecto vacaciones. El efecto vacaciones y traslado de la gente por el país. Él habla de que cuando se producen los picos, digamos, estamos hablando de los 600 y tantos casos que tuvimos hace 2 o 3 días, ¿no es cierto, Fernanda? Ahí tenemos un pic, ¿no es cierto? En 2 semanas más vamos a tener el pic de hospitalizaciones, digamos. Y si tenemos ahora, enero y febrero, mucha gente movilizándose por el país, ¿cuándo podríamos eventualmente tener esos picos? A lo mejor estamos viendo ese pic ahora, no lo sé. De contagio me refiero. Claro. Pero podríamos nuevamente recordar ese tema, porque Camilo ya nos indicaba al inicio de este contacto que un factor determinante justamente es el movimiento de población por las vacaciones. Camilo, reiterar, el pique que estamos viendo ahora, ¿tiene relación justamente a todos estos movimientos de población a lo largo de nuestro país? ¿O en las próximas semanas se podría ver un pico mucho más elevado porque ya la gente retornaría a sus casas totalmente y se acabarían estos permisos de vacaciones que pudimos ver durante la temporada estival? Efectivamente, mientras la gente retorne y cada vez la ciudad se vuelva más densa en su población natural, entonces vamos a ver lamentablemente un alza de estos casos. Eso es una alza natural. O sea, igual hay que preocuparse, ¿verdad?, pero no asustarse tanto porque es parte de lo que tenemos de lo que viene. Pero efectivamente, mientras más regresen de sus vacaciones y tomen su vida normal, lamentablemente vamos para esta la explicación del Camilo Hugo. Podrían evidentemente ir en aumento de estos pisos porque la cantidad de personas va a retornar evidentemente a las ciudades, se van a hacer más densas, va a aumentar evidentemente las personas en el transporte público, que eso es uno de los factores también bastante complejos, sobre todo en las horas peak. La gente va a volver también a sus trabajos en el centro también de las ciudades, se va a ver mucho más movimiento, lo que podría generar evidentemente un aumento de casos de COVID-19. Sí, lo otro que deja bastante claro nuestro entrevistado, digamos, es que el efecto de las vacunas todavía no se nota. Todavía no se nota y se va a notar en mayo, señala él eventualmente. Hay mucho, y menciono esto, mayo, ojo, porque había muchos, sobre todo empresarios turísticos, que tenían cifradas muchas esperanzas en el tema de la Semana Santa, que entiendo es en abril. Pero eso, aparentemente, de acuerdo a lo que pasa, por lo menos aquí en la región del Biobío y cómo ha ido avanzando la pandemia, en abril, para Semana Santa, aparentemente no estaríamos en buenas condiciones. Puede que incluso, Fernanda, estemos en plena cuarentena o fase 1 durante la Semana Santa, quién sabe. En fin, muchas gracias, Fernanda, agradecele también a tu invitado, que tenga buenas tardes. Perfecto, que esté muy bien. Chao. Chao, chao.